Y otra vez saludos a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición poder estar aquí con ustedes en este curso de Academia Cristo. El curso se llama La Nación Elegida. Vamos a estudiar parte del Antiguo Testamento, desde el Éxodo, donde vamos a comenzar hoy, hasta la edificación del templo en Jerusalén. No vamos a poder estudiar todo lo que pasa mucho en el Antiguo Testamento y solamente vamos a estudiar profundamente algunas historias elegidas en este periodo del tiempo de los israelitas en el Antiguo Testamento. Espero que sea una bendición para todos ustedes mientras que estudiemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Unas cosas para empezar. Como les dije antes, es importante mantener los micrófonos desactivados hasta que tengan algo que decir. También hay unas normas de la clase, no son cosas extrañas, son cosas básicas que todos lleguen preparados. Siempre hay una tarea que hacer, que lleguen puntuales para que podamos empezar a tiempo, que también que muestren respeto al profesor, a los compañeros en la clase y también en el grupo de WhatsApp. Ya saben que hay un grupo de anuncios. Hay también el grupo de participación. No es obligatorio participar en el grupo de participación, pero para los que quieren saludar, hablar un poco más, preguntar, en ese grupo pueden usar, pero siempre con respeto y amor y paciencia. Dios nos ha amado mucho en su Hijo Jesucristo y es nuestro deseo siempre reflejar este amor en nuestra manera de comportarnos. Muchas gracias por este respeto que vamos a querer mostrar en las clases. Me gustaría presentarme para que sepan un poco más de mí. Les pregunté a los que llegaron temprano de dónde vienen y si fue su primer curso, etcétera. Entonces, es también importante que les hablo un poco de su profesor, de su guía en este curso. Soy de los Estados Unidos, como ya saben por el acento, ¿verdad? En los Estados Unidos estudié la teología pastoral de nivel de licenciatura y también nivel de maestría en un seminario. Estudié con enfoque en los idiomas originales de la Biblia, el griego y el hebreo. Serví por 10 años como pastor misionero en la isla de Antigua, en el Caribe. Tenemos participantes de Puerto Rico y de Venezuela, y entre Puerto Rico y Venezuela hay islas pequeñas. Antigua es una de esas islas pequeñas y yo vivía allá en la isla pequeña por 10 años sirviendo a un rebaño allá en el Caribe. Ahora cuento con 8 años con Academia Cristo. Soy profesor, misionero, también visito a personas, tengo el placer de poder visitar a personas que desean plantar iglesias y levantar nuevos grupos alrededor de la palabra de Dios. Ya tengo 8 años y también tengo el honor de servir como presidente de Academia Cristo. Soy casado, ya tengo 22 años casado a mi esposa Cindy. Tenemos la bendición de tener 5 hijos. 3 hembras y 2 varones, y he vivido en varios países. Entonces, soy de los Estados Unidos y vivo actualmente en Miami, en los Estados Unidos, aunque la gran mayoría de mis vecinos aquí son de Colombia y Venezuela. Estoy aquí en los Estados Unidos y nací aquí, pero también he vivido en la República Dominicana. Viví por 10 años en Antigua y por 4 años en la República de México. Entonces, ya escuché un poco de ustedes, algunas personas que se han conectado. Me gustaría conocer a ustedes mejor a través del curso. Siempre voy a abrir la clase con tiempo antes para poder conversar un poco antes de la clase. Y después de la despedida también voy a quedarme aquí para que ustedes, si desean hablar o conversar un poco, pueden quedarse para hablar un poco más. Bueno,
Seguimos adelante. Estamos aquí en Discipulado 1. Discipulado 1 es el nivel para todos los que han terminado los cursos autodidactos que ustedes han estudiado. Aquí en Discipulado 1 tenemos 13 cursos. 6 cursos de la Biblia, estamos en uno de esos cursos y cada curso tiene como 8 a 10 lecciones. Este curso tiene 8 lecciones en que estamos, 8 reuniones. Hay cursos sobre las enseñanzas bíblicas, la doctrina, que se llaman las enseñanzas de Jesús. También hay cursos de comparación teológica entre denominaciones. Estos cursos se llaman identificación espiritual y legalismo. Hay 2 cursos en esta familia de cursos y también 2 cursos que hablan de cómo poner la palabra en acción en nuestras vidas, que se llaman la palabra crece. Esto es Discipulado 1. Aquí están en Discipulado 1. Si es su primer curso, le damos una bienvenida especial y cordial. Es una bendición, es un honor poder compartir la palabra de Dios con ustedes, estudiar la Biblia juntos y así crecer juntos en la misma fe en nuestro Salvador Jesucristo. Es una bendición. Dicho todo esto, ahora vamos a comenzar. Vamos a comenzar la lección de hoy, la primera lección de la nación elegida. Y ya hemos hablado de los micrófonos. Aquí estamos. Si tienen una Biblia a la mano, pueden abrirlo a Éxodo 2 y 3. Pero antes de todo eso, vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, son muchas las veces que lo olvidamos, que nos quejamos o nos llenamos de temor y nos olvidamos de confiar en ti como nuestra única ayuda. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a confiar en ti más cada día y danos el valor para obedecerte también en todas las cosas. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bien, ahora vamos a comenzar por captar la atención de todos, por dar la palabra a ustedes. Y aquí les voy a pedir que hablen un poco de los primeros 80 años de la vida de Moisés. Si tienen tiempo esta noche, tal vez antes de acostarse, pueden abrir la Biblia a Hechos 7 y pueden ver allá Esteban, el discípulo que se llama Esteban, habla de la vida de Moisés y de sus palabras. En Hechos 7, el Nuevo Testamento, sabemos que pasó Moisés 40 años en Egipto y después 40 años en Midian. Entonces, háblanos un poco. Vamos a enfocarnos en lo que pasa frente de la salsa ardiente en la clase misma, pero para empezar, ¿qué pasó al principio? Les voy a dar la palabra a Silvia. Silvia. Gracias, profesor. Es hermoso e interesante escuchar o leer o estudiar la historia de Moisés. Leía un poco y podríamos decir que se trata de un pastor exiliado, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Israel estaba en Egipto y tuvo demasiada aflicción. Ya habían pasado poquitos días que había muerto el rey de Egipto, el faraón, y el pueblo estaba siendo oprimido porque en la cabecita o en la mente de los egipcios decía, este pueblo es numeroso, podríamos decir como acá, una expresión, no, se multiplican como conejos, como hormigas, qué sé yo, hay demasiado, o sea, entre más, de pronto mueren los más viejitos, pero siempre se están reproduciendo. Y lamentablemente tomaron una decisión que era de mandar a matar a todos los varones, a todos los niños varones que nacieran y lanzarlos al río. Entonces Dios en su maravillosa misericordia lo protegió a Moisés porque ya lo había escogido como el libertador de su pueblo, porque dice en la Biblia que el Señor oyó el gemido de los israelitas, el clamor, y él recordó el pacto que tuvo con sus hijos Abraham, Isaac y Jacob. Entonces volvió su mirada hacia él y iba a levantar a un libertador que sería del mismo pueblo, ¿verdad? Entonces es fascinante saber cómo Dios puso a las personas que iban a proteger
a Moisés desde su nacimiento, porque dice que las parteras eran mujeres piadosas que temían a Dios, y entonces no hicieron caso a el edicto o a lo que promulgaban el rey de Egipto o las leyes egipcias o el edicto egipcio. Y ellas dijeron, no, lo que pasa es que las mujeres de Israel son fuertes y ellas dan a luz sin necesidad de parteras. Entonces, desde ahí el Señor ya lo fue cuidando. Y wow, tan maravilloso o el plan de Dios tan perfecto que cuando nace le hacen una canasta, la mamá en su sabiduría, bueno, primero lo cuida 3 meses. O sea, yo tengo mis hijos, ¿verdad? Dios me bendeció con mis niños hermosos. Y mi hijo, por lo menos el de año, 10 meses, siempre está por aquí. Tengo que o apagar la cámara o apagar el micrófono, porque si no llora, grita, etcétera. Pero el Señor tan maravilloso, ¿cómo ha de haber sido que Moisés, ni siquiera el llanto de él se escuchó durante esos 3 meses? ¿O qué tuvo que haber pasado para que los egipcios no descubrieran a este precioso niño? Y Dios preservó la vida desde ahí, ya pasados los 3 meses, ya no se pudo más, tal vez ya era más grande o tal vez ya no lo podía esconder, no lo dice la Biblia, y esta mujer decide, ¿verdad?, en valentía, poner este niño en un cesto y ponerlo a orillas de un río, que tal vez pudo haber sido peligroso, tal vez pudo haber tenido animales peligrosos, pero tan perfecto fue esta situación que fue a dar a donde estaba la princesa, la hija del rey. Es decir, es algo maravilloso porque este niño fue prácticamente protegido por la hija del hombre que quería matar a los israelitas. Y algo tan maravilloso que cuando la princesa lo encuentra, justo estaba por ahí la hermana de Moisés que estaba observando todo, ¿verdad? Y le dice ella, la niña, ¿sabe qué? Mire, yo le puedo conseguir a alguien para que le cuide a este niño. Y la madre de Moisés lo cuidó, lo alimentó, pudo abrazarlo, pudo amarlo, pudo acariciarlo. Y dice que la princesa le pagó. Es decir, hasta donde Dios es tan perfecto que hasta le proveyó a esta mujer no solamente todas las cosas materiales que necesitaba esa criatura, sino que también la seguridad, porque obviamente este niño era el hijo de una princesa y no podía ser tocado por nadie. Bueno, hasta ahí esa es la primera parte. Excelente, muy bien, Silvia, muy bien. Entonces, eso fue, y especialmente me gustó, Silvia, cómo hablaste del plan de Dios en todo. Pues, de verdad, no hay casualidad en esta historia. Nada, absolutamente Es, nada. es exactamente, las cosas pasaron tal como Dios quiso. Aún las cosas malvadas, Dios usó para el bien de su plan, no solamente para ellos, también para nosotros, porque estamos hablando de un pueblo escogido para llevar la promesa de un Salvador que iba a venir. Muchas gracias, Silvia. Bien dicho. Ok, entonces ya estamos, ya Moisés está en el palacio, ¿verdad? Con la hija del faraón. Ok, desde ya. José Calles Fernández nos puede continuar la historia de los primeros años de Moisés, por favor. Bueno, pastor, sí, como decía la hermana Silvia, Moisés ya en el palacio del rey, él recibe la educación, se ve, como dice en el video, la mejor educación que había en el mundo para ese entonces. Él fue educado en el faraón. Y cuando cumple 40 años, Moisés va a visitar a sus hermanos hebreos y se encuentra con un suceso bastante comprometedor que mata a un egipcio. Y, y al día siguiente se encuentra con unos de su mismo pueblo y le hacen ver que ellos habían visto que había matado al egipcio. Entonces Moisés se va a la tierra de Madián y ahí vive unos 40 años donde se desempeña como pastor de ovejas. Se casa con Séfora y tiene un hijo. Más adelante tiene otro. Y a los 80 años Dios llama a Moisés, que es donde se presenta el suceso de la zarza ardiente. Dios se le presenta a Moisés. Dice Muy que bien. el ángel de Jehová se Ok. le presenta a Moisés. Muy, gracias, José. No, hasta allá. Ahora es excelente, ¿verdad? Es excelente. Entonces, de Silvia y de José ya tenemos todo hasta el punto de la ocasión especial, del día especial de que vamos a hablar hoy. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, José. Muy buen resumen de lo que pasó. Y después, entonces, eso es lo que pasó
tras 80 años, ¿verdad? Y después Dios en el libro de Éxodo se enfoca más en los eventos de un solo día. Entonces vamos a enfocarnos también en eso. Entonces, ahora, ya que hemos hablado de eso, ya hemos visto, ¿verdad? De una familia hebrea criado por su propia familia de pequeñito, pero después en la casa del faraón por el plan de Dios. Pasó 40 años allá y después mató a un egipcio abusador, protegiendo supuestamente a los hermanos hebreos que evidentemente no quisieron ser protegidos. Entonces él huyó, vivió en Madián, como nos dijo José, se casó allá con Séfora y ahí vivió. Y parece que estuvo bastante cómodo allá porque cuando habla de él, de hecho, no quiso obedecer el llamamiento del Señor, pero vamos a hablar de eso en un momento. Con 80 años, Dios ya llama a Moisés y eso va a ser el enfoque del tiempo que nos queda hoy. Lo que pasa empezando desde Éxodo 2:23. Entonces, en las partes que sigan, vamos a contestar preguntas, pero vamos a enfocarnos en los eventos de ese día. El día del llamamiento de Moisés de la zarza ardiente. Para empezar, ¿quién nos puede resumir usando con unas palabras, tal vez pocas palabras, pero darnos un buen resumen de lo que pasa allá cuando Dios llamó a Moisés? Enfocándonos especialmente en Éxodo 2:23 a capítulo 3, versículo 20. ¿Quién quisiera compartir? Y otra vez, bueno, para los que están en su primer curso, tal vez están pensando, ¿cómo debo participar? Todos tienen la bienvenida. Vamos a dar la palabra a los participantes que ya tienen un poco de experiencia con las clases aquí con nosotros, a Wilson y Silvia, para darnos un resumen de lo que pasa ya con el llamamiento de Moisés. Wilson y Silvia, por favor. Gracias, Pastor Silvita. Buenas noches, Pastor. Bueno, después de que mata al egipcio y sabiendo que el rey le iba a matar, entonces decide irse a Madián. Está en un pozo y ahí es cuando encuentra a las 7 hijas del sacerdote de Madián, en donde ellas iban a dar de beber a las ovejas, pero otros que llevaban sus rebaños igual no les permitieron que les den de beber. Entonces, Perdón, luego Silvia, perdón que te interrumpo, Silvia. Podemos empezar con cuando ve a Moisés la zarza envuelta en fuego. Podemos empezar con eso. Sí, de acuerdo, Pastor. Espérese un momentito porque yo les saqué un resumen desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Perdón, ya estamos adaptándonos un poco más al llamamiento de Moisés. Perdón. Entonces, empezando con al final de capítulo 2 o al principio de capítulo 3. Ya, a ver, Pastor. Él cuidaba las ovejas de su suegro Jetro y ya como dije anteriormente, a sacerdotes de Madián, llevaba las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, en el monte santo de Dios. Se le apareció un ángel del Señor en medio de una zarza ardiente en el fuego, pero no se consumía. El Señor lo llamó a Moisés a través de la zarza y le dijo que no se acercara que se quite el calzado porque es tierra santa. También le dijo, a ver, ya. Y le dijo también, yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés cubrió su rostro y tenía miedo de mirar a Dios.
y Dios le dijo que ha escuchado la aflicción de la aflicción de los egipcios contra los israelitas y que él debería liberarlos de las manos de sus captores. ¿Y qué más? Les llevaría a los israelitas a una tierra buena y amplia y una tierra donde fluye la leche y la miel. Sí, es importante esto porque es el llamamiento que le hace ya el Señor a Moisés. La zarza ardiente representa esto, el fuego, ¿no es cierto? El fuego que se presenta ¿para qué? Para que ya le está avivando, para que cumpla la misión, que vaya y rescate de la esclavitud que vivía el pueblo de Egipto. Eran como 400 años más o menos que estaban viviendo en esa situación. Entonces, él ya asume, ya ve esto y lo acepta, ¿no? Y lo ve. Y yo un poquito antes quería también hacer un comentario. Moisés fue criado, fue educado para eso, con los egipcios, para ser rey, o sea, como rey, ¿no es cierto? Y luego ya viendo la situación en la que vivían, pues él se revela y mata a uno de ellos y por eso huye al desierto y lo que acabamos de leer. Vemos qué bendición, o sea, cómo el Señor les manifiesta, tiene sus propósitos perfectos en llamarlo, en prepararlo, en irlo ya como que direccionando hacia el propósito que Él tiene con Moisés y con cada uno de nosotros. Eso, pastor, gracias. Muchas gracias, Wilson. Muchas gracias, Silvia. Bien, bien hecho. Ya tenemos en nuestras mentes lo que pasaba allá frente de la zarza y también pensamos en el plan de Dios en todo, ¿verdad? Usando todos los eventos para el bien de su pueblo. Muchas gracias a todos los que han participado. Veo todavía la mano de Gustavo. Gustavo, ¿algo que agregar a lo que hemos escuchado sobre la historia aquí? Sí, yo querría hacer como una consulta. La historia es fascinante, más para los años que vivió Moisés. Pasaron millones de años y hoy vivimos en el futuro. Digamos, si pusiéramos ejemplo, digamos, lo que es los egipcios, sería un país muy importante y Moisés fue guiado por el Señor y preparado como diciendo, vos vas a ser el Salvador, sabiendo lo que estaba sufriendo el pueblo del Señor, ¿no? ¿Sería lo correcto? Muy bien. Sí, muchas gracias, Gustavo. Entonces vemos bueno, sí, y buen punto saber que en la historia del mundo egipcio fue un país poderoso. En la historia del mundo vemos que es uno de los países más poderosos de ese tiempo y entonces Dios envía a su servidor, a Moisés, a ese país, pero lo había capacitado tras los años para hacer el trabajo que iba a recibir. Bueno, una persona más y después vamos a seguir adelante. A Lucero, por favor, Lucero. Bendiciones a todos, buenas noches. La pregunta que usted hizo a los primeros comentaron en el libro de Éxodo, de la primera parte, para resumir, es el que se encuentra en la esclavitud del pueblo de Dios en Egipto. Y ya el llamamiento de Moisés en la zarza es ejecutándose el plan de Dios para salvar a los egipcios a través de la ordenanza que le da a Moisés. Entonces, en la primera parte vemos la esclavitud del pueblo de Dios y en la segunda parte que comienza ya el llamamiento de Moisés para que vaya a liberar al pueblo, ya comienza a ejecutar el plan para ser liberado el pueblo de Israel en Egipto. Excelente, muy bien. Gracias, Lucero. Entonces tuvimos toda esta introducción y cómo Dios está usando todos los eventos para el bien, parte de su gran plan. Muchas gracias, Lucero. Ahora vamos a considerar los detalles usando unas preguntas sencillas para ayudarnos a meditar en los detalles de esta historia. Con estas preguntas, no vamos a hablar del tiempo en egipcio antes de Moisés, no vamos a hablar de él huyendo a Madián. Vamos a enfocarnos
en Éxodo 2:23 a 3:20 en nuestras respuestas, pensando en lo que pasó ahí en ese día con el llamamiento de Moisés y con la zarza ardiente. Bien, la primera pregunta, sencilla. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes que vemos aquí en esta historia? Julio Cantillo. Le doy la palabra. Julio, por favor. Tiene que activar el micrófono, Julio. Gracias, pastor. Ya se me había olvidado. Buenas noches. Buenas noches. Ok, vamos con los personajes. Tenemos a Dios allí en medio de la zarza ardiente. Tenemos a Moisés. Tenemos a Jetro. Tenemos habla también del hermano de Moisés. Se me fue el nombre. Aarón. Aarón. Sí, Aarón. Viene un poco después, sí. Muy bien. Gracias. Y tenemos a Séfora también. Séfora y los hijos. Sí, muy bien. Muy bien. Gracias, Julio. José Calles, ¿algo que agregar? Gracias, Julio. Sí, pastor, tenemos los egipcios, el rey de Egipto, los hijos de Moisés, el pueblo de Canaán y sí, las personas de Egipto. Sí. Los egipcios. Muy bien, sí, gracias, José. Creo que ya hemos nombrado todos, ahí tienen en la pantalla unas cosas que notar. No vamos a poder estudiarlo profundamente ahora mismo, pero muy interesante a las veces que vemos a el ángel del Señor, como menciona en versículo, ¿qué versículo fue? Está allá en versículo 2 de capítulo 3, habla del ángel del Señor y después identifica el ángel del Señor como el Señor mismo. Entonces, muchas veces hay muchas personas que entienden eso como la palabra ángel en la Biblia significa mensajero en muchos lugares y pensamos tal vez fue Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, pero en forma antes de su encarnación, ¿verdad? Entonces Jesucristo ya tal vez. También faraón es el término que que utilizaron los reyes de Egipto. También vemos nombrados en versículo 8 de capítulo 3 todos los nombres de los habitantes de la tierra prometida que iban a conquistar los israelitas eventualmente. Muy bien. Ok, y también, no en la pantalla, pero habla de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Dios se identifica sobre el Dios de la promesa a estos antepasados que había prometido a ellos la tierra prometida, ¿verdad? Bien. Ok, segunda pregunta. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos? No hay muchos objetos, pero hay algunos que nos ayuden otra vez a meditar en los detalles aquí. ¿Cuáles objetos podemos mencionar? Doy la palabra a Adolfo Enrique. Adolfo, por favor. Profesor, puedo ver el objeto, es la salsa ardiente. Muchas gracias. Es el objeto principal. Muchas gracias, Adolfo. Entonces vemos, es algo milagroso, ¿verdad? Identificado en el texto que ardía en el fuego, pero no se consumía. Entonces es un milagro de Dios, no es un evento natural. Muchas gracias, Adolfo. Se mencionan algunos más objetos. ¿Algo que agregar, José? José Calles. Sí, pastor, además de la salsa, tengo las ovejas, porque Moisés fue pastor de ovejas, y también mencionan las sandalias de Moisés. Excelente, muy bien. Las sandalias, señal de la santidad de la tierra, ¿verdad? Que estaba en la presencia de Dios. Y las ovejas pensamos en lo que hacía
Moisés, 40 años como pastor, tenía sus ovejas allá. Algo más que mencionar sería leche y miel. Nos mencionó esos objetos antes Silvia, cuando estaba hablando como señales de que fue una tierra muy buena, abundante con lo que necesitaban las personas allá. Entonces, esos son los objetos que podemos mencionar. Y ahora seguimos. Ahora nos ayude en meditar en los detalles. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió? Dania, por favor. Dania, le doy la palabra. Bueno, esta historia ocurrió en el desierto de Madián, específicamente en el monte Oreb. Muy bien, muy bien. Gracias, Dania. ¿Y alguien sabrá otro nombre por el monte de Oreb? Que el monte de Oreb es también conocido como Leonor. Leonor, por favor, Leonor. Leonor, le doy la palabra. Tiene que activar el micrófono, Leonor. Hola, el monte de Dios, buenas noches. Buenas noches, muy bien. El monte de Dios, ¿verdad? El monte de Dios es identificado ya en versículo 2, no, versículo 1 de capítulo 3. Gracias, Leonor. Es el monte de Dios, también el monte Sinaí, donde más adelante en el mismo libro de Éxodo, Dios iba a dar al pueblo de Israel los 10 mandamientos y la ley. Y más adelante escuchamos de eso, Elías huyó al mismo monte, muchos en Primer de Reyes. Entonces, un monte especial en la historia del Antiguo Testamento. Muy bien. Ahora seguimos meditando en la historia. ¿Cuándo ocurrió esta historia? De hecho, hasta vemos la palabra cuando, especialmente al final de capítulo 2. Al final del capítulo 2 habla del contexto y nos ayuda a ver la misericordia de Dios, pensar en cuándo. Especialmente dentro del mismo texto ya, capítulo 2. Veo la mano de Julio Castillo. Julio, por favor. Disculpe, 80 años del nacimiento de Moisés. Bien, tenía 80 años. Gracias, Julio. Eso podemos ver en Hechos 7, que tenía 80 años, si quieren leer un poco más de la historia. Gracias, Julio, está correcto. ¿Algo más, Miriam? Bueno, quería agregar, y si puede ser también, que digamos que cuando el pueblo de Israel había cumplido aproximadamente 430 años, desde que José fue a Egipto, vamos a decir. Bueno, me fui un poco para atrás, me fui demasiado para atrás. Pero... No, está bien, sí, gracias, sí. Entonces, no hubo como una generación a otro. Estamos hablando de muchos años, de siglos. Gracias, Miriam. Entonces, pensamos en cuánto tiempo después de la promesa a Abraham. Entonces, ¿cuántos años había pasado? ¿Qué estaba pasando en las Américas hace 400 años, verdad? Un lugar totalmente diferente. Gracias, Miriam. ¿Dania iba a agregar algo? Sí, dice específicamente en la palabra que cuando el pueblo gimió y clamó al Señor y él se recordó su pacto con los patriarcas, ¿cierto? Muchas gracias, Dania. Y viendo el texto, los años sí están ya en el Nuevo Testamento cuando habla del pasado. Pero cuando vemos la historia misma, vemos que no menciona los años, tanto como el contexto del que en versículo 24 de capítulo 2. Cuando Dios oyó sus gemidos, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y
Y entonces pensamos en los israelitas, 400 años después de la promesa a Abraham, todavía están allá en Egipto, en esclavitud, y clamaron a Dios. Pero podemos pensar en padres y madres hablando con sus hijos sobre las promesas de Dios. Eso fue antes de que se escribió el Antiguo Testamento. El libro de Éxodo fue escrito por Moisés. Entonces, antes de tener palabra escrita de Dios, generación a generación compartían el mensaje de las promesas de Dios al pueblo, ¿verdad? Entonces, y ellos recordando las promesas de Dios, la misericordia de Dios, clamaron a Dios. Y Dios, al escuchar, al oír sus gemidos, se acuerda de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y no, eso no es para decir que se olvidó de las promesas, pero Dios es fiel a sus promesas. Eso enfatiza ese punto. Muy bien. Entonces, Éxodo 2:23 es nuestro versículo clave, ¿ya? El problema, sencillamente meditando en el texto, ahora identificamos el problema. ¿Cuál es el problema? Y para identificar el problema, vamos a saludar a Leonardo. Leonardo, buenas noches. Le doy la palabra. Leonardo, si quiere activar el micrófono. El problema era la esclavitud del pueblo, pastor, y que Moisés no quería ser el líder del pueblo. Exactamente. Entonces son dos problemas, ¿verdad? Y son los dos problemas que ponemos ahora en la pantalla. La esclavitud y sufrimiento del pueblo, y también que Moisés no quiere liderar al pueblo, ¿verdad? No quiere. Dios le llama, él dice, que no, Señor, bueno, busca a otra persona. En vez de decir, heme aquí, él dice, bueno, no hay otra persona que pueda hacer eso. Estaba evidentemente bien cómodo con sus ovejas y su familia, ya del desierto. Bueno, pero Dios le llama y él no quiere ser libre. Bien. ¿Algo que agregar, Silvia? Exactamente, esos dos problemas. Y en el verso 3, perdón, en el capítulo 3, verso 13, tengo una situación que Moisés desconocía el nombre de Dios, pero ya después el Señor le dice, ¿no? En el 14, que yo soy el que soy, que ese es el nombre que tenía que decirle a los israelitas cuando le preguntaran, bueno, ¿y quién te manda a ti? O sea, ¿vienes por ti o quién es el que te manda? Y en el mismo capítulo, en el verso 19, también cuando le dice el problema que se iba a presentar, bueno, adelantándonos un poco, cuando le dice que el faraón no iba a dejar salir al pueblo a ofrecer sacrificios, como era la propuesta que le quería hacer Moisés para poder libertar al pueblo. Pero bueno, ya después ya se ve que el Señor le dice la solución a ese plan, de qué manera los iba a sacar de Egipto. Muy bien, muchas gracias, Silvia. Muchas gracias. Entonces, pues, tal vez podríamos agregar el problema del futuro, que el faraón no iba a dejar salir a los israelitas, pero muchas gracias, Silvia. Entonces, bueno, muchos problemas, ¿verdad? Un pueblo esclavizado bajo la nación más poderosa del mundo en ese entonces. El líder escogido que no quiere ser el líder. Entonces, bueno, es un problema grande. Pero algo importante notar es esto. Se soluciona el problema. Aquí dentro de la historia, dentro de la palabra de Dios, se soluciona el problema y después nos preguntamos cómo. Primero, ¿se soluciona el problema, sí o no? Invito a cualquier persona. Veo la mano de Adolfo. Adolfo Enrique, por favor. Sí, pero eso sí se soluciona porque al final ya Moisés, Dios le dice cómo va a ser y en ese sentido se soluciona ya. Moisés acepta a ir a Egipto a sacar al pueblo de la esclavitud. También se soluciona el problema de la esclavitud del pueblo porque Dios a través de Moisés
saca al pueblo de Egipto y lo lleva a la tierra prometida, ya después de tantos años y tanta rebeldía de ese pueblo, al fin él lo puede llevar a la tierra prometida. Sí, muchas gracias, Rodolfo. Y cuando estabas hablando, notamos, es como dijo usted, es como dijo usted, que quién es el hacedor, quién es el que soluciona los problemas. Clamaron, sí, los israelitas a Dios, es cierto, pero vemos que es el Señor que toma la acción, ¿verdad? Es el Señor que contesta las súplicas de su pueblo. Es el Señor que llama a Moisés. Es el Señor que envía a Moisés. Es el que habla de quién es Él. Yo soy, es el Dios de siempre. Vamos a hablar del significado de ese nombre más adelante. Pero la solución es Dios. Muy importante notar. Después, más adelante en la clase, vamos a notar 5 pretextos o excusas distintos de Moisés. Entonces, en vez de escoger la persona más santa del mundo, Dios escogió a uno que asesinó a una persona y se huyó de Egipcio y no quiso regresar para liderar al pueblo. Pero la solución del problema del principio al fin es la acción de Dios. Importante notar. Y lo vamos a ver en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no es una historia de un pueblo perfecto. No es una historia de una nación tan buena que Dios escogió a ellos entre todos. Lo que vamos a ver tras el Antiguo Testamento es la misericordia de Dios a personas pecaminosas, pero Dios en su misericordia es fiel a sus promesas, porque Él es quien es, siempre fiel, eterno, todopoderoso y sobre todo misericordioso. Bien, ahora que hemos podido analizar bien nuestra historia, ahora vamos a hablar un poco de consolidar. Vamos a usar unas preguntas para pensar en el significado de la historia para nosotros hoy en día. Ya que hemos visto muy bien qué pasó, usando las preguntas para meditar en el significado en ese entonces, en su contexto, vamos a llevar la historia a nuestro día hoy en día. Hoy en día, unos 3,500 años después. Entonces, vamos a usar unas preguntas sencillas otra vez para pensar en lo que tenemos aquí. Empezamos con esta pregunta. ¿Cuál es el punto principal de la historia? ¿Cuál es el punto principal de la historia? El punto principal. Le voy a pedir que Wilson o Silvia, por favor. Sí, el punto principal es el llamamiento de Moisés a salvar, a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud que vivían en Egipto. Es el punto principal de la historia y ahí suceden algunos eventos, ¿no? Pero para mí sería ese. Sí, muy bien, Wilson, gracias. Dios llama a Moisés para librar a su pueblo. Muchas gracias. Entonces vemos que el llamamiento de Dios, hay muchos detalles también, pero es el punto principal. Gracias, Wilson. Ahora pensamos y tenemos una pregunta difícil que vamos a usar en Romanos 3:20. El Señor habla del propósito de la ley. El propósito de la ley es que para que reconozcamos nuestros pecados. Entonces usamos la Biblia no para identificar los pecados de otras personas y sus problemas, pero también como espejo para pensar y reflejar sobre nuestras propias vidas. ¿Qué pecado vea en esta historia y confieso en mi vida? Entonces, y tomamos un momento de reflexión. Gustavo, por favor, Gustavo.
por lo que yo interpreto, primero el tema de cuando él le quita la vida a un egipcio. Sí. ¿Sería correcto? Sí, bueno, entonces, sí. Eso fue el pecado de quién? De Moisés, ¿verdad? De Moisés, sí, correcto. Sí. Entonces nosotros también pensamos, esta es una oportunidad para pensar en nuestras propias vidas también. Muchas gracias, Gustavo. Y de verdad es una pregunta difícil, porque a veces pensamos que, bueno, él mató a otra persona, yo no he matado a nadie. Pero tomamos un momento más para reflexionar y pensar en algo que debo confesar yo en mi vida frente de Dios Todopoderoso. Ok, voy a dar la palabra ahora a Ricardo Fidel. Ricardo Fidel, ¿algo que agregar sobre el pecado que vemos aquí en la historia? Creo que perdimos a Ricardo. Doy la palabra a Dania, por favor, Dania. Bueno, yo el pecado que puedo observar es la negación que pone Moisés ante el llamamiento del Señor, los temores que él presenta, el no sentirse digno. Y bueno, este pecado yo también lo confieso en mi vida, que muchas veces no hago caso, no me siento preparada, no entendiendo que la obra es completamente del Señor. Eso. Aló. Sí, muchas gracias y bien dicho. Gracias, Dania, exactamente, ¿verdad? Dios nos ha llamado también, no como así como llamó a él con un zarza ardiente, pero Dios nos ha llamado. En 1 de Pedro 2:9 habla de que todos los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, son llamados para compartir con otros. Pero muchas veces con Moisés hallamos pretextos para no hacerlo. Muchas gracias, Dania. Ahora tiene señal de nuevo, Ricardo Fidel. Le doy la palabra. Ricardo, ¿nos escucha? Sí, a ver, sí, mire, yo pienso que el pecado que hay aquí, que el pueblo de Israel estuvo 430 años en Israel, en Egipto, pero el pueblo de Israel se puso idólatra, se olvidó de Dios, y ahí lo esclavizaron, y ahí recién ellos se acordaron de Dios, porque estuvieron 430 años, y no los 430 años estuvieron como esclavos, solamente un tiempo nomás. Y esos 300 años ellos disfrutaron del país y se olvidaron de Dios. Y cuando lo apretaron, clamaron a Dios. Antes no. Ahí está el pecado más grande. Gracias, Ricardo. Pero no vean el texto que dice que los israelitas olvidaron de Dios. De hecho, el texto en capítulo 1 habla de la fe de las parteras, por ejemplo. Vemos su fe, hasta nombra a las parteras y como ejemplos de la fe. Entonces, sí, bueno, por supuesto, no eran personas perfectas tampoco. Gracias, Ricardo. Entonces, tal vez es algo que podemos pensar. Entonces, tal vez nosotros hemos olvidado de Dios de vez en cuando en nuestras propias vidas. Gracias, Ricardo. Vamos a escuchar de una persona más. Le doy la palabra a Verónica. Verónica, buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Bueno, el pecado que yo veo en esta historia y que puedo confesar en mi vida y creo que en la vida de muchos, es de que así como Moisés al haber huido, ¿no?, de Egipto, tuvo ya una vida cómoda en Madián, ¿no? Hizo su vida, estaba tan cómodo con su trabajo, con su familia, y quizás, no sé, no habla de la historia o quizás no lo entendí bien, pero quizás él era obediente, ¿no? Y creía que estaba haciéndolo todo bien y agradable a Dios.
Y es lo que sucede muchas veces con nosotros, ¿no? Que estamos tan cómodos con nuestro diario vivir, nuestro estilo de vida y no queremos obedecer a la obra del Señor, al trabajo del Señor, porque creo que todos venimos con un propósito, ¿no? A esta tierra. No es solamente cumplir el ciclo de la vida, ¿no? Porque, y al tener un llamado de parte de Dios, no queremos tampoco comprometernos, porque así como el trabajo de Moisés fue tan sacrificado, tan complicado, tan difícil, quizá para nosotros no lo sea tanto, pero sí a nuestra comodidad, sí, salimos de nuestro confort, y realmente nos enfrentamos, ¿no? a un mundo diferente porque ya se nos ve diferente, a un rechazo, y nos cuesta, ¿no? Nos cuesta hacer ese sacrificio tristemente. Muy bien, sí, gracias, Verónica. Y qué tan fácil es amar a una vida cómoda, ¿verdad? Sí, amar a vivir sin problemas, vivir sin obstáculos, vivir en una manera, bueno, y no es mala tener una vida cómoda, pero es malo si amamos a nuestra vida cómoda y amamos a las cosas que tenemos, amamos al lugar donde vivimos más que amar a nuestro Dios. Muchas gracias, Verónica. Entonces vemos estos pecados en nuestras vidas, ¿verdad? Ahora vamos a seguir adelante. Al ver nuestro pecado, vemos una solución solo en Dios. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Siempre es la solución del pecado, en Dios y su amor. ¿Quién quisiera mencionar algo? Veo la mano de Miriam. Por favor, Miriam. Sí, en especial en el clamor de los israelitas, ahí es donde más siento que está el amor de Dios, porque cuando clamamos ahí es donde Él está presente en todo momento, pero más en el clamor. Sí, gracias, Miriam. Y vemos que Dios oyó su clamor, ¿verdad? Dios en su amor y misericordia. Bueno, no fue. Entonces podemos tal vez preguntar, ¿y por qué dejó Dios a ellos sufrir? Bueno, tal vez para llamarnos a clamar a Él, ¿verdad? A pensar en Él, a la fe verdadera en Él. Y Dios en su amor también escucha su oración. Entonces pensamos en nuestras propias vidas. Y Dios también, quien nos ha perdonado todos nuestros pecados en Jesucristo, todos los pecados que mencionamos, Dios en su amor perdona y también promete escuchar nuestras peticiones, nuestro clamor en momentos de mucha dificultad. Muchas gracias, Miriam. Veo la mano de Leonor. Leonor, le doy la palabra. Sí, yo veo el amor de Dios en los versos 24 y 25, donde dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Y en el 3:7, donde dice, dijo Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y en el capítulo 2, en el versículo 3, el capítulo 3, versículo 12, él le dice a Moisés, ve, porque yo estaré contigo. Entonces me parece que ahí él pues le está dando ese brazo de apoyo a Moisés, que debe estar confiado porque a donde él vaya, él siempre lo va a acompañar. Esa es mi opinión. Excelente, bien dicho, Leonor, gracias. Y especialmente a mí me gusta el uso del versículo 24. Pensamos en el pacto de Dios. ¿Qué fue el pacto? El pacto de Dios con Abraham, Isaac y Jacob fue la promesa no solamente de una tierra prometida, sino también que todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas a través de sus descendientes. Y pensamos en el descendiente más importante, Jesucristo, y es parte del plan de la salvación lo que vemos aquí.
también. Dios recordando su pacto, y su pacto es para salvar al pecador, a nosotros. Entonces, esta historia también es nuestra historia, como Dios lleva a cabo tras los siglos nuestra salvación con un plan tan bonito, tan bien desarrollado, tan divino para salvar a nosotros a través de tantos detalles, los países, las naciones, faraones, reyes, y todas estas cosas pasando. Dios llama a Moisés para liderar su pueblo al lugar donde años después iba a nacer un bebé descendiente de ese pueblo en un pesebre en Belén. Y vemos ahí nuestro amor, o el amor de Dios para nosotros, mejor dicho. Bien, ok. Ya hemos pasado nuestra hora y generalmente tomamos 1 hora más o menos. Entonces, yo sencillamente voy a contestar la última pregunta. Dice, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Primero de Juan 4:19 dice que nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Vemos el amor de Dios para su pueblo en esta historia. Vemos el amor de Dios para nosotros en esta historia, en toda la Biblia. Entonces, ¿qué vamos a querer hacer? No por obligación, sino por amor, por agradecimiento. Vamos a querer responder el llamamiento de Dios. Dios nos llama a compartir con otros. ¿Quién es Dios? Él es el yo soy, el Dios eterno. Dios quiere que compartamos ese mensaje con nuestros vecinos, con nuestras familias. Entonces, ¿qué voy a pedir? Que Dios obre en mí para poder responder. Heme aquí, envíame a mí. ¿Verdad? Bien. Ok, unas cosas más de que vamos a hablar para concluir. Unos temas más. Muchos pretextos, muchas excusas de Moisés. Por lo menos hay 5. Hay 5. ¿Quién soy yo? Bueno, no sé quién eres tú. Dice, primeramente Moisés dice quién soy yo y después dice al Señor mismo en la zarza ardiente, ¿y quién eres tú? Después dice ahí, ¿qué pasa si ellos no me creen? Y no soy bueno para hablar y envía a alguien más, yo no. Tantas excusas, tantos pretextos. Otra vez recordamos que Dios es amor, misericordia y misericordiosa. Dios es misericordioso en todo. No eligió a Moisés por sus méritos, sino por su misericordia, porque Dios le iba a usar como su instrumento. Otra cosa que mencionar. Aquí tenemos la palabra de Jehová o Señor en hebreo, con las letras nuestras abajo. Se lee el hebreo del derecho al izquierdo. Entonces, empezando con la marca, allá es la primera letra. En hebreo no hay vocales, hay consonantes. Entonces, no siempre sabemos exactamente el sonido de cada palabra, porque pusieron los vocales después, lo que fueron escritos primeramente en la palabra de Dios fueron los consonantes. Entonces, eso es lo que ahora traducimos como Jehová o como Señor. ¿Y por qué lo mencionamos ahora? No sencillamente para mostrarles que yo estudié un poco de hebreo, sino porque tiene que ver mucho con lo que estudiamos hoy, porque esto es casi igual a la palabra que es ser o yo soy en hebreo. Entonces, casi es la misma palabra. Entonces, cuando Dios dice a Moisés, yo soy el que soy, está enfatizando el punto que siempre ha existido, que es el que es sobre todo, eterno, sin principio, sin fin, es Dios de la promesa que no cambia. Entonces, eso es lo que enfatiza esta palabra. Entonces, por eso, y tal vez se ha preguntado, ¿y por qué habla tanto Dios de yo soy y todo eso? Es por la palabra en hebrea, que la palabra hebrea, la palabra aquí que vemos, que es muy parecido a y suena y se escribe como la palabra que es yo soy, o la palabra ser, que es casi igual. Entonces, por eso enfatiza este punto, el nombre de Dios, Él
Dios que siempre existe, siempre cumple sus promesas, el Dios del pacto, el Dios que se llama Yo Soy. Bien, eso nos lleva al final de nuestra clase de hoy. Muchas gracias a ustedes por su participación, por estar aquí. Los que entraron tarde, a Michael, José, a María, Olivia, Carlos, Manuel Reyes, Víctor, Adón, Paula, George, unos de ustedes que no pudieron saludarme antes de la clase, por favor de quedarse después para que nos podamos hablar un poco. Si tienen tiempo, si no, está bien, pero si tienen tiempo, que se queden después para hablar un poco más. La tarea voy a poner en el grupo mañana en la mañana. Mañana en la mañana les doy la próxima tarea, sería ver un video, leer un poco más de la Biblia, del libro de Éxodo, y también les voy a dar algo más de qué pensar mientras que estén leyendo y viendo el video. Vamos a reunirnos el lunes que viene. Con el favor de Dios, vamos a estar aquí otra vez al mismo tiempo con clases en la mañana y vamos a tener la misma lección en la noche para continuar nuestro estudio. Sobre la logística de la clase, ¿hay preguntas o dudas? Miriam. Sí, una consulta. En la próxima clase vamos a trabajar así también con las 4C. Déjame checar el plan de la clase. Creo que sí. Sí, vamos a también trabajar con este método de las 4C. Buena pregunta, Miriam. Gracias. ¿Algo más? Bueno, durante la clase alguien mencionó el nombre del hermano de Moisés, Aarón. Más adelante vamos a ver a Aarón como ayudante de Moisés y después el primer sumo sacerdote de Israel. En el libro de Números, Dios le dio a Aarón una bendición especial para anunciar el favor, la bondad del Señor a su pueblo. Está en Números capítulo 6. Y hoy vamos a concluir nuestra clase con las mismas palabras, recordando el amor y la bondad de Dios para cada uno de nosotros. Entonces reciban la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Bueno, fue una bendición poder pasar una hora un poco más con ustedes esta noche. Gracias por su participación, por su presencia. Que Dios les bendiga. Cualquier cosa, aquí estoy para servirles. Amén. Muy buenas noches. Gracias, pastor. Que Dios le Buenas bendiga, noches, pastor. Que Dios Bendiciones. les bendiga a todos. Que le bendiga a todos. Bendiciones, pastor. Gracias. Bendiciones Buenas también. noches. Buenas noches. Buenas noches, pastor, por los hermanos. Bendiciones a todos. Bendiciones. Hasta la próxima. Que Dios les Chao, bendiga. pastor. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.